La batalla de Trafalgar fue la mayor batalla naval del siglo XIX, y la más sangrienta, en la que se enfrentaban las fuerzas navales británicas y las franco-españolas. En octubre de 1805, dos colosos, la flota británica y la combinada franco-española, se enfrentaron en una lucha titánica. Las olas rugían testigo mientras las naves danzaban al compás del cañón y los marineros encaraban su destino, que se firmó con una humillante derrota para la alianza de España y Francia. Demos pie a esta humillante derrota. La batalla de Trafalgar tiene su origen en mayo de 1803, cuando los británicos, descontentos con Napoleón y su ambición de dominar Europa, reiniciaron las hostilidades contra Francia a pesar de haber firmado la paz un año antes. En ese momento, la posición de España era crucial, ya que tenía la tercera flota más grande del mundo, después de las británicas y francesas. Napoleón buscó la colaboración de la Fuerza Naval Española, pero el gobierno liderado por Godoy, aliado del rey Carlos IV y María Luisa, optó por pagar un subsidio para apoyar a las fuerzas francesas y evitar una costosa guerra. Aunque esto evitó el conflicto inmediato, la neutralidad española quedó comprometida. Los ingleses tomaron esta acción como una amenaza, provocando incidentes con su flota. Los ataques ingleses a naves españolas aumentaron al año siguiente y el 5 de octubre, fragatas británicas atacaron un convoy proveniente de América, hundiendo un barco con civiles a bordo. Este incidente llevó a España a la declaración de guerra contra Gran Bretaña, el 12 de diciembre de 1804, y a la firma de un tratado de alianza con Francia el 4 de enero del año siguiente, gran error que por puro orgullo España no pudo ver. Napoleón, recién proclamado emperador, buscaba poner fin a la constante intromisión británica en sus planes de dominio continental. Para lograrlo, planeó reunir un ejército de 200.000 hombres en Boulogne, Francia, con la intención de realizar un desembarco en Inglaterra. Con solo 12 horas que tengamos el dominio del canal, Inglaterra habrá dejado de existir, dijo Napoleón. La entrada de España en guerra, comprometiéndose a proporcionar a Francia unos 30 navíos de línea, hacía posible la operación. Sin embargo, antes era necesario idear un plan para distraer a la flota británica en el Canal de la Mancha y obtener temporalmente el control de la zona. A principios de marzo, se diseñó un plan que implicaba la salida de 3 escuadras francesas, que, con la participación de las españolas, debían encontrarse en las Antillas para atraer a la Armada británica hacia esa región. La idea era que, una vez logrado esto, la fuerza combinada franco-española pudiera regresar rápidamente al Canal de la Mancha y transportar el ejército imperial a Inglaterra. Sin embargo, la complejidad del plan y la falta de coordinación entre las escuadras llevaron al fracaso de la operación. Solo el almirante francés Pierre-Charles Silvestre de Villeneuve logró salir de Tolón, evitando la escuadra del renombrado almirante británico Horatio Nelson, que patrullaba el Mediterráneo. Después de que la escuadra española, liderada por el teniente general Federico Gravina, se uniera a la flota francesa, las naves se dirigieron hacia el Caribe. Después de llevar a cabo varios ataques a las posesiones británicas y confirmar que Nelson había caído en la trampa, Villeneuve regresó a Europa. Sin embargo, al llegar cerca de Finisterre, en Galicia, la flota combinada se encontró con la escuadra británica que bloqueaba el puerto. El 22 de julio se libró la batalla de Finisterre, en la que, a pesar de la superioridad numérica franco-española, el resultado fue un empate debido a la indecisión de Villeneuve. Este admitió: "Estoy satisfecho de los españoles, no tanto de mi almirante, que nos hubiera proporcionado una gran victoria si hubiese mostrado más energía". Atormentado por las dudas, Villeneuve no esperó la llegada de refuerzos franceses en aguas gallegas y decidió poner rumbo a Cádiz, donde llegó el 20 de agosto. Al enterarse de la maniobra de Villeneuve el 25 del mismo mes, Napoleón se enfureció ante la conducta infame de su almirante, que arruinó sus planes de invasión de Inglaterra. El 6 de septiembre, Napoleón decidió reemplazar a Villeneuve y envió al almirante François-Étienne de Rosily a Cádiz en su lugar. Mientras Rosily aún no llegaba, ordenó a Villeneuve que se adentrara en el Mediterráneo para respaldar las operaciones terrestres en Nápoles. Esta orden resultaría fatal para Villeneuve y su flota. En ese momento, la bahía de Cádiz estaba bloqueada por una escuadra británica liderada por el almirante Nelson, quien esperaba la oportunidad para asestar un golpe decisivo a la flota franco-española. A pesar de esta amenaza, Villeneuve se preparó para cumplir las instrucciones de Napoleón y zarpar lo antes posible.
El 8 de octubre convocó una reunión en su buque insignia, el Bucentaure, donde los españoles aconsejaron esperar a los británicos en la bahía y no arriesgarse a salir debido a las señales de mal tiempo indicadas por los barómetros. Después de una acalorada discusión, al final, con el consentimiento de Villeneuve, se decidió permanecer en Cádiz con la esperanza de mejorar la preparación deficiente de algunas tripulaciones para el combate. El 18 de octubre, el rumor de que Rosili estaba en camino para reemplazarlo llevó a Villeneuve a arriesgarlo todo para restaurar su honor. Ordenó la salida de la flota combinada. Cuando Rosili llegó a Cádiz, el desastre ya se había consumado. Hasta el amanecer del 20 de octubre, la flota combinada no pudo salir de la bahía debido a la falta de viento. Estaba compuesta por 33 navíos de línea, 18 franceses y 15 españoles, incluyendo el más grande de la época, el barco de la Real Armada Española Santísima Trinidad, bajo el mando del general Baltasar Hidalgo de Cisneros, con cerca de 1.200 hombres y 136 cañones. Por la tarde, Villeneuve ordenó a la flota dirigirse hacia Gibraltar y poco antes del anochecer, formar la línea de batalla al acercarse el enemigo. Efectivamente, Nelson estaba al tanto de los movimientos de Villeneuve y su flota navegaba hacia la franco-española para interceptarla. La madrugada del día siguiente, ambas flotas se avistaron, pero los débiles vientos dificultaban cualquier maniobra. A las 8 de la mañana, Villeneuve tomó una decisión catastrófica. Ordenó virar en redondo para evitar que Nelson cortara su retirada a Cádiz. Aunque la maniobra se ejecutó, el viento más flojo en cabeza que en cola causó apelotonamientos y confusión en la línea de batalla. El almirante Gravina, que estaba en retaguardia con su barco, intentó rectificar la formación, pero poco se pudo hacer ante la llegada inminente de la flota británica. Nelson había organizado sus 27 navíos en 2 columnas, una bajo su mando con su buque insignia Victory a la cabeza, y otra comandada por el vicealmirante Cuthbert Collingwood, con el Royal Sovereign como buque insignia. Su estrategia consistía en cortar de manera perpendicular la línea franco-española, destruyendo su centro y retaguardia antes de que la vanguardia pudiera prestar ayuda. Antes del mediodía, Nelson envió la señal de batalla a sus barcos. Mientras tanto, los españoles izaron una cruz de madera en el mástil, siguiendo la tradición de su marina desde la batalla de Lepanto, y se prepararon para enfrentar su sangriento destino frente a los británicos. Villeneuve ordenó abrir fuego y el combate comenzó cuando el Fougueux disparó contra el Royal Sovereign. La columna de Collingwood se posicionó entre la retaguardia y el centro de la línea franco-española, mientras que la columna liderada por Nelson, un poco más rezagada, se dirigía directamente hacia el centro aliado, donde se encontraban el Bucentaure y el Santísima Trinidad. La brillante maniobra de Nelson logró cortar la línea aliada en 2 partes, dejando 10 barcos en la vanguardia, de los cuales solo unos pocos pudieron unirse a tiempo al combate. Los otros 23 navíos se enzarzaron con los 27 británicos en numerosas escaramuzas que se inclinaron a favor de estos últimos. En ese contexto, el Bahama inicialmente se enfrentó a 2 barcos de la columna de Collingwood y luego a otros 2, hasta que un proyectil decapitó a su comandante, Alcalá Galiano. El Bahama, gravemente dañado, finalmente capituló. Magon también resultó mortalmente herido en el Algeciras, al igual que Churruca en el San Juan Nepomuceno. Este último ocupaba la posición más retrasada en la línea de batalla y se enfrentó sucesivamente a 5 navíos británicos. Churruca perdió una pierna por el impacto de un cañonazo, pero, en un acto heroico, pidió un barril de arena para detener la hemorragia y mantenerse en pie para continuar dando órdenes. Con su líder fallecido, y después de 4 horas de combate, el Nepomuceno finalmente se rindió a los británicos. El Victory de Nelson resistió el fuego de 4 navíos antes de recibir refuerzos. Estuvo cerca del redoutable francés, lo intentaron abordar varias veces sin éxito, y el fuego de artillería era espantoso. Una bala provocó la proyección de una astilla de cubierta que hirió al capitán Thomas Hardy, comandante del Victory. Poco después, otra bala alcanzó al almirante inglés. Nelson fallecería 3 horas más tarde, consciente de la victoria inminente. El contraalmirante Pierre Dumanoir, a bordo del Formidable y al mando de la vanguardia aliada, reaccionó con lentitud a pesar de las urgencias de los españoles para virar y auxiliar al resto de la flota. Ante la abrumadora superioridad británica, Dumanoir huyó con 4 barcos franceses hacia Gibraltar sin apenas librar combate, mientras que Gravina, reconociendo la batalla como perdida y anticipándose al inminente temporal,
logró reunir 11 navíos y los dirigió hacia Cádiz en busca de refugio. Hacia las 6 de la tarde, el combate concluyó con la explosión del navío francés Achille, que fue el único barco hundido durante la jornada. El temporal anunciado se desató con fuerza la misma tarde del combate, cuando los barcos dañados y sus tripulaciones diezmadas tenían menos posibilidades de enfrentarlo con éxito. Collingwood, al mando de la escuadra británica tras la muerte de Nelson, decidió enfrentar el temporal mar adentro, llevándose consigo los 17 navíos capturados. Durante 22, el Fougueux, con ingleses custodiando a los prisioneros franceses, chocó contra la costa y el Redoutable, que estaba siendo remolcado, se hundió. Al día siguiente, 7 navíos aliados se hicieron a la vela en un intento de contraataque para rescatar los barcos capturados o ayudar a los dañados. Sorprendidos por esta salida, el vicealmirante Collingwood formó una línea de batalla entre sus presas y el enemigo. Antonio de Escaño, el oficial de más alto rango en ese momento, fue el responsable de la hazaña. Más tarde, desempeñó funciones como ministro de Marina y formó parte del Consejo de Regencia durante la Guerra de la Independencia. No hubo intercambio de cañonazos, pero fue un hecho extraordinario enfrentarse nuevamente a un enemigo que los había vencido claramente. No salió demasiado bien. Esta acción resultó en la pérdida de 5 barcos más para la flota franco-española, que terminó perdiendo 23 de los 33 navíos que participaron en la batalla de Trafalgar. Por otro lado, los británicos no perdieron ningún barco y capturaron los 4 navíos de Dumanoir, sumando un total de 8 barcos que luego fueron incorporados a su flota. En Londres, la victoria quedó empañada por la muerte de Nelson, un héroe nacional. Villeneuve fue llevado prisionero a Inglaterra y asistió al funeral de su adversario. Aunque liberado bajo palabra, al regresar a Francia intentó justificarse ante Napoleón, quien lo rechazó y finalmente se suicidó. También se teoriza que lo mandó a matar el propio Napoleón por la vergüenza nacional que supuso el conflicto. El emperador lo describió como un hombre valiente pero sin talento. Gravina falleció 6 semanas antes debido a las heridas sufridas en Trafalgar. La pérdida de tantos valientes soldados y la tragedia humana vivida en Trafalgar fueron una tragedia, pero no supusieron el fin de España como potencia naval, ni comercial, ni mucho menos. Aún tenían buena cantidad de barcos y conservaron sus colonias hasta llegada la Guerra de Independencia, una tragedia que acabó dejando a los barcos sin usar en el puerto. Si quieres saber de más historias sobre España, suscríbete al canal y a mi boletín por correo electrónico. Es totalmente gratuito y puedes darte de baja cuando quieras, no te lo pierdas.